quiero compartirles acerca de lo que nos enseña este libro y lo que nos enseña obviamente la palabra de Dios acerca de la oración, en el que vamos a estar hablando durante esta semana o estos días que nos quedan. Vamos a estar hablando acerca del patrón de la oración. Y sabemos usted y yo que la Biblia nos muestra a nosotros cuál fue ese patrón que Jesús nos enseñó a nosotros. Si ustedes lo notan, la Biblia nos muestra a nosotros, que nos dice a nosotros en un pasaje bíblico, nos mencionan en Juan capítulo 21, versículo 25, nos dice la palabra, que si se escribiera todos los milagros que Jesús hizo, no cabrían en los libros no cabrían en los libros, o sea, habría mucho por escribir. Había muchos milagros, hay muchas obras que Jesús hizo. Nótese que Jesús caminó sobre las aguas, Jesús hizo milagros, Jesús resucitó muertos. Bueno, tantas cosas en el que se manifestó el poder de Dios en la persona de Jesús, que uno podría preguntarse que tal vez los discípulos, a ver, todo este despliegue de poder, podrían haber alguien o alguno de los discípulos habérsele ocurrido decir: oiga Jesús, ¿por qué no nos enseñas a caminar sobre las aguas? Jesús, ¿por qué no nos enseñas a cómo resucitar muertos? O Jesús, ¿por qué no nos enseñas a cómo calmar la tormenta? A calmar las tormentas, ¿por qué no nos enseñas a esto? Pero nótese que en ningún momento los discípulos le preguntaron a Jesús al respecto de esta manifestación, ¿cómo podrían hacerlo? Pero lo que sí los discípulos hicieron fue preguntarle a Jesús: enséñanos a orar. Y esto, sin lugar a dudas, mostraba que los discípulos tenían una clara relación entre la oración y el poder que se estaba manifestando en Jesús, el poder que manifestaba Jesús. Por eso ellos vienen y le preguntan: Jesús, enséñanos entonces a orar. Muéstranos cómo deberíamos nosotros orar. Y miren lo que dice este texto bíblico. En Mateo capítulo 6, versículo 5 y versículo 9 nos dice, hasta el versículo 9 nos dice esto: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrá la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y continúa diciendo: y orando no seáis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se la pidáis o que vosotros oréis así. Es interesante que aquí no vemos todavía cuál es el patrón, que lo estaremos viendo en los próximos capítulos, el patrón que Jesús le menciona a los discípulos acerca de la oración. Pero algo que sí es interesante aquí, que cuando ellos le preguntan a Jesús: enséñanos a orar, Jesús evidentemente le muestra cuál es el patrón de oración. Si ustedes notan, Jesús en ningún momento les está mencionando a ellos: digan esta oración o oren con estas palabras, sino que les dice: ustedes deben orar así. Esta es, digámoslo, la forma, pero no en el sentido de que debe repetir las mismas palabras. Y digámoslo que siempre hay una controversia en el tema de si tenemos que repetir las mismas palabras o sencillamente fue un bosquejo que Jesús nos dejó a nosotros para seguir ese mismo patrón. Sin lugar a dudas, la Biblia nos muestra a nosotros que fue un bosquejo, fue un patrón que nos estableció a nosotros de cómo seguir o cómo deberíamos nosotros orar. ¿Cuáles son esos patrones? El dar primero gloria a Dios. Y bueno, ahí lo estaremos viendo nosotros a lo largo de estos capítulos. Pero hoy quiero mencionarles de la importancia de esto. Ahora, ¿hay algo malo en sí mismo repetir la oración del Padre Nuestro que está plasmada en la palabra de Dios? Pues sin lugar a dudas no hay nada de malo ni de nada pecaminoso
repetir la oración del Padre Nuestro, que evidentemente son unos textos bíblicos que están allí. Pensar que la oración se reduce solamente en repetir palabras como lo dice el texto, pues obviamente estaríamos en un error al pensar que la oración, y no solamente en un error, sino que estaríamos limitando demasiado nuestra relación y nuestra comunión con el Señor al poder nosotros poder explorar completamente todo lo que nosotros podemos encontrar allí en la oración. Así que nosotros podemos entender que cuando vemos nosotros en este pasaje, el Señor les dice, oren así, en el sentido de que este es un patrón que el Señor nos coloca a nosotros, un bosquejo que debemos seguir nosotros. Ahora, Él también nos menciona en el texto de cuál es la forma de hacerlo, ¿cierto? Que nuestra oración no tiene que ser para presumir, ni para tratar de demostrar cierta espiritualidad ante los demás como lo hacían los fariseos, sino que lo haga en privado. Y aquí está hablando de la oración en privado. Háganlo en privado, háganlo en secreto. Alguien decía por ahí, la clave de la oración es precisamente que sea en secreto. Que sea en secreto, en ese sentido que haya intimidad, que podemos compartir ese tiempo nosotros con el Señor. Así que, iglesia, esperamos que esta sea apenas un abrebocas de lo que vendrá en nuestros siguientes capítulos durante este tiempo que estaremos hablando de ese patrón. ¿Cuál es ese patrón? ¿Cuál es ese bosquejo que el Señor estableció? Pero lo haremos muy general. Si usted quiere profundizar acerca de ello, conéctese a nuestros ayunos, que pronto tendremos nuestro ayuno y ahí también estaremos hablando de la oración y sobre todo de este modelo mucho más profundamente. Aquí estaremos hablando solamente de manera general, pero esperamos que sea edificación, así que esto lo entusiasme y lo motive al entender de que hay una clara relación entre la oración y el poder de Dios manifestado. Que el Señor nos ayude a poder comprender esta verdad. No pedimos que nos muestre cómo ocurrió estas cosas, sino sabemos de que la oración es fuente y es clave fundamental en ello. ¿De acuerdo? Iglesia, espero que esta pequeña enseñanza, esta pequeña reflexión les sea de motivación, les siga de entusiasmo al saber de que allí hay algo fundamental en la oración. Como lo vimos el día de ayer, la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios.